teológica en Francisco. Es nuestra tercera charla teológica franciscana. Bienvenido. Bien, hermanos, pase bien con todos. Bien, me siento contento de poder compartir con ustedes sobre el carisma que trato de vivir y sobre todo el cual que he profesado, que es la vida franciscana. Y qué mejor que hablar de nuestro Padre San Francisco, que es un ícono dentro de la Iglesia, en el cual podemos entender de que Él hizo su parte y también nos toca a nosotros hacer nuestra parte, el de construir la Iglesia, porque cada uno de nosotros, como piedras vivas de ella, tenemos que constituirnos según como el Espíritu nos llama. Uno como religiosos, otros como sacerdotes, otros como laicos, en la vocación que Dios nos ha llamado. Bien, hoy día me pidieron que hablara con ustedes sobre la misión eclesial de San Francisco. Así se llama el tema, la misión eclesial de San Francisco. Pero bueno, para poder hablar de la misión eclesial de San Francisco, hay que primeramente tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Muchos aspectos en su contexto histórico, eclesiástico, en el tiempo que nació Francisco, en el mundo que vivía, en su cultura, en su sociedad, pero lo voy a tomar en cuenta. Pero también yo no podría hablar de San Francisco si esta parroquia, que es franciscana, se supone, no sabe quién es Francisco. Y para eso voy a hacer un pequeño examen para ver cómo están. Porque si no me dicen quién es Francisco y no conocen lo mínimo de Francisco, entonces me voy a predicar a los musulmanes como lo hizo Francisco, ¿no? A ver, vamos a ver, no voy a apuntar. A ver, Francisco, ¿en qué año nació? Muy bien, 1181, 1182. ¿Cuál fue el nombre de pila de Francisco? Juan, muy bien. Juan, que significa el favorecido de Dios. ¿Quiénes fueron los padres de San Francisco? Pedro Bernardone y Doña Pía. Muy bien. Están bien en matemáticas. Bien, vayamos hacia adelante. Francisco nació en la ciudad de Asís. Muy bien. Para ubicarnos, ¿no? ¿Y Asís dónde queda? De Umbría, ¿ok? En Italia. Muy bien. Francisco empezó su conversión más o menos a los ¿cuántos años? A los 18 años, 1209. Muy bien. Francisco, ante todo, ¿por qué se le llama Francisco cuando su nombre de pila de él es Juan, como nos dice algún testimonio en su biografía? Porque la madre era francesa y Francisco significa francesito, ¿ok? Empezó su conversión en el año 1209, más o menos. Empezó la búsqueda, ¿no? Porque él tuvo un golpe en su vida, porque él quiso ser cruzado, y al querer ser cruzado y querer ganar la gloria, la mejor manera de poder ganar la gloria era justamente luchar por la iglesia, por las huestes militares de la iglesia, para recuperar los lugares santos que habían sido invadidos por los musulmanes. Entonces él se enrola al ejército de la iglesia para luchar. Y justamente en el camino, yendo con el ejército de Gualberto, tiene una visión que le dice: Francisco, ¿qué es mejor? ¿Servir al rey o al Señor? Y Francisco dice: claro, mejor es servir al Señor. Regresa y tantas cosas por el estilo suceden en la vida de Francisco, y nosotros podemos identificar la vida de Francisco en tres momentos muy grandes. Un tiempo de oración y contemplación para poder saber
¿qué hace él en la iglesia y qué hace dentro de la iglesia? ¿Quién es el que nos está llamando? Tiene un tiempo de purificación a través del modelo de vida que quiere darle a sus hermanos, que lo hace a través de la novia que él tenía, que era la dama pobreza. Por eso que se dedica a trabajar, porque él quiere ser un hermano menor. Y después se dedica a la misión. Pero antes de que Francisco llegue a ser el predicador y llegue a ser el hombre emblemático en el siglo XII, Francisco pasó por un periodo de purificación muy profunda. Y fue tal el arrastre que tuvo Francisco que pudo fundar 3 familias. La primera, que son de los hermanos. La segunda, que son de las clarisas. Y la tercera, de los laicos, que viendo que este hombre arrastraba con su vida y con su ejemplo y con su humildad en comparación de otros movimientos paupérrimos que había y que eran contestatarios contra la iglesia, lo querían seguir. Y describe una pequeña regla a ellos, o sobre todo la carta a los fieles. Y así nacen los hermanos de la Orden Franciscana Seglar, hoy llamados OFS. Muy bien. Pero este Francisco murió. ¿En qué año murió Francisco? El 3 de octubre de 1226. Pero también fue canonizado. No hablaríamos de Francisco si es que no estuviera en los altares después de 2 años. En julio del año 1228 por el Papa Gregorio. Muy bien. Ya nos identificamos quién es Francisco, más o menos, a grandes rasgos y tantas cosas por el estilo. Para poder hablar de Francisco, nosotros que vivimos el día de hoy, Francisco la Iglesia, no me quiero salir de ella, ¿no? Para hablar de Francisco, nosotros vivimos actualmente en la Iglesia del siglo XX, el siglo de hoy, ¿no? En este siglo, ¿no?, la Iglesia tuvo un acontecimiento muy importante que es el Concilio Vaticano II, ¿ok? Que el año pasado hemos vivido el año de la fe, y en el cual la Iglesia da un giro copérnico, da un giro de 180 grados. De una iglesia piramidal, que era la iglesia de San Francisco, pasó a una iglesia del pueblo de Dios. ¿Ok? De una iglesia jerárquica pasó a una iglesia del pueblo de Dios. Y sobre todo va a hablar que también es cuerpo, ¿no?, cuerpo místico de Cristo, porque Cristo es la cabeza, ¿no?, de esta iglesia, con muchos miembros, con muchos carismas dentro de ella. Y también va a hablar de la iglesia de comunión. Pero más aún, hay algo que a mí mucho me interesa y que me ha gustado siempre profundizar, es de esta iglesia como sacramento. Esta es la iglesia en la cual nosotros estamos viviendo en este momento. Iglesia como sacramento, ¿por qué? Porque es el signo, ¿no?, viviente de Jesucristo, que se ha encarnado dentro de la iglesia y por la cual, por medio de ella, salva a los hombres, anuncia el Evangelio, lleva la salvación a todos los hombres. Bien, esta es la iglesia que nosotros vivimos el día de hoy. Francisco concibió esta iglesia, la concibió de una manera germinal. ¿Por qué Francisco concibió esta iglesia de una manera germinal? Porque Francisco vivió en el contexto de una iglesia jerárquica, ¿ok? En un contexto de una iglesia jerárquica, donde el Papa era la cabeza, los obispos y, bueno, venían después los religiosos, que eran representados normalmente por los monjes, ¿ok? Y el pueblo amado, el pueblo de Dios, ¿no?, que eran los laicos, estaban ahí como colchón, casi no contaban, ¿ok? Sin embargo, Francisco, con su manera de ser, a la hora de querer vivir el Evangelio y querer plasmar esto dentro de la iglesia, Francisco nos va a hablar a nosotros de vivir el Evangelio
él descubre de que todos somos hermanos. Pero Francisco no quiere salirse de la iglesia y mucho menos quiere ser un contestatario de la iglesia. Para esto hay que entender de que Francisco, después de todo, él quiere colocarse dentro de la iglesia y no fuera de la iglesia. Él tiene como punto de referencia la iglesia. ¿Por qué? Porque es su cuna. En ella nació, de la pila bautismal, en la iglesia de San Rufino. Allí creció, ahí recibió los sacramentos y ahí fue donde recibió él también los santos óleos y recibió también una santa sepultura. Y por eso de que es modelo para nosotros. Por ello, que él vive su pertenencia dentro de la iglesia a fondo, a pesar del antitestimonio que pueda haber dentro de la iglesia. Muy bien. Esto no borra. Ya malogramos Bueno, paciencia y buen humor. Paciencia y buen humor. Bien. ¿Cuál es el contexto que Francisco vivió dentro de la iglesia antes de hablar sobre este hombre evangélico que nos enseñó no renegar de nuestra madre? Primeramente, hay la historia dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que verlo globalmente, ¿ok? Francisco estuvo dentro de la iglesia con todos los problemas de divisiones y envidias que actualmente también podemos verla, pero a la misma vez es santa. Por eso de que nosotros tenemos que defender siempre las 4 prerrogativas que la iglesia siempre ha visto y que Dios ha sellado en este cuerpo místico. Una, que la iglesia es una, ¿ok? Porque Cristo fundó una sola iglesia en la persona de Pedro, ¿ok? O de Peter. Segundo, que la iglesia es santa. ¿Por qué? Porque su cabeza es santa, Jesucristo. La iglesia es apostólica. ¿Por qué? Porque la iglesia nace desde los apóstoles. Y la iglesia es católica y universal porque tiene que llevar la misión y el evangelio a todos los hombres. Muy bien. Dentro de estas prerrogativas de la iglesia, cuando Francisco comienza a desarrollarse, pasaron varios acontecimientos dentro de la iglesia. Primero, Francisco Cristo empezó la iglesia con un grupo de pescadores, de gente inútil, terroristas y cobradores de impuestos. Hasta un ladrón había ahí. Si una borra te agradecería. Y me dejas un plumón, ¿cuál se puede? Bien. Dentro de esta iglesia ya hay división. En esta iglesia que todavía no había recibido el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Se mete la madre de Juan y Santiago. ¿Y qué le dicen a Jesús? Que uno de ellos se siente, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ya empieza el problema y dice que entre ellos venían conversando quién iba a ser el primero. Y Jesús, ¿qué le dice? Quien quiera ser el primero, que sea el último y se haga servidor de los demás. Y como ejemplo que hace Jesucristo, les lava los pies en la última cena y le dice: ustedes me llaman a mí maestro y señor. Bien, si soy su maestro y su señor, déjense lavar los pies por mí. Y Jesús hace este gesto para que nunca se olviden los apóstoles de que primeramente somos nosotros siervos, servidores de Cristo. Segundo, dentro de la iglesia, después que reciben el Espíritu del Señor, que es muy importante el Espíritu del Señor porque es el tiempo del Espíritu Santo. El primer tiempo fue del Padre en la creación, lo que vemos todo en el Antiguo Testamento. Creador, nos dio la ley, hizo su pueblo, a este pueblo lo purificó, se constituyó como un pueblo institucional, como una nación, como un Estado, y creó toda una estructura que lamentablemente Jesús después tiene que luchar contra ella porque habían perdido el Espíritu del Señor. Viene Jesús, renueva la iglesia con personas que son fuera
del contexto, sobre todo religioso y sacerdotal, porque como digo, se constituyen con 12 personas que no tienen que ver nada con el contexto de la administración religiosa. Viene el Espíritu Santo, muere, resucita, viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo suscita dentro de la iglesia tantos carismas y les da una valentía a la iglesia que Pedro es capaz de decir que nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres cuando les prohíben que predicar en el nombre de Jesús. No pasa mucho tiempo y ya vemos que hay problemas dentro de la iglesia, hay división. ¿Por qué? Porque algunos atienden a las mujeres no viudas, griegas o no judías, y otros atienden a las que son parte de la iglesia, y hay una cierta división, y escogen a unos diáconos. Y estos diáconos tienen que ser llamados siendo testigos y sobre todo llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Dentro de esta iglesia ya encontramos a un Pablo que persigue a la iglesia. ¿Ok? Y este Pablo es convertido por el Señor. Pablo trae a los gentiles a hacer iglesia y ya hay un conflicto entre judíos convertidos y judíos no convertidos, que son los gentiles o los paganos. Y hay el famoso concilio de Jerusalén, donde se da y se decreta algunas cosas. Pero todo esto ustedes lo pueden ver en los Hechos de los Apóstoles, un pasaje que es muy importante, en el cual podemos ver la iglesia realizada, pero de una manera utópica, porque si Jesús dice: Padre, yo antes que me vaya te pido una sola cosa, que todos sean uno como tú y yo sean unos, que todos aquellos que les escuchen a ellos, no, les crean y sean convertidos. En los Hechos de los Apóstoles dice de que era un solo corazón, una sola alma, y tenían un solo Padre y un solo Señor, y todo lo compartían. No había pobres ni ricos en esa iglesia hermosa. No teníamos instituciones, no teníamos iglesias hermosas como el día de hoy, catedrales y tantas cosas por el estilo. Pasa el tiempo y la iglesia es purificada por más de 2 siglos, donde tenemos una sarta de mártires. En el siglo IV, 313, Constantino dice: bien, libertad religiosa. 330, iglesia oficial del imperio. Llega el siglo IV, entran los bárbaros, ¿y quiénes son que defienden a la sociedad romana? La iglesia. Y la iglesia se sigue asentando. Gregorio Magno fue uno de los grandes defensores y seguimos para adelante. Pero esta iglesia después comienza a bajar en su tensión y su compromiso con Dios y con su pueblo. Y vamos a ver una serie de cosas y de abusos dentro de la iglesia, como el nepotismo, como las investiduras, la simonía y tantas cosas por el estilo. Llega el concilio de Letrán, el siglo XII. Allí se arreglan muchas cosas, pero estamos dentro del contexto de la iglesia, donde la iglesia llega al cenit del poder, donde la iglesia nunca más ha llegado. Y pido a Dios, así me muera, que nunca llegue a ese momento. Porque en el siglo XII, la iglesia llegó a tener tanto poder, que les temblaban los reyes y los emperadores. ¿Por qué? Porque se expoliaba y sobre todo se decía, a través de la teoría de las 2 espadas, la espada temporal, ¿no?, que es el poder político, y la espada espiritual, se decía que la más importante era la espada espiritual. ¿Y quién es el que representa la espada o la llave espiritual? El sumo pontífice. Por lo tanto, si el sumo pontífice significa sumo, viene de puente, sumo pontífice, no, es el puente entre Dios, entre Dios, ¿no?, como vicario, ¿no?, de Cristo, y los hombres. Por lo tanto, le debemos toda la reverencia, le debemos todo el respeto,
¿quién es el Señor de la tierra? Y sobre todo, las instituciones sociales y culturales, ¿quiénes las constituyeron? La Iglesia Católica. Universidades, hospitales, leprosorios, todo lo que nosotros podamos ver, ¿no? El día de hoy, la Iglesia le empezó de una manera embromada. Por eso de que Benedicto XVI les encaraba, ¿no?, a la cultura europea, les decía, no se olviden ustedes de su historia, no se olviden ustedes de dónde han nacido, porque Europa tiene una cultura cristiana. No quiero entrar por ahí porque es otro tema. Pero bueno, el Papa Inocencio III, que era el Papa del tiempo de Francisco cuando él nació y se desarrolló, ¿no?, era el que representaba a la Iglesia, y la Iglesia se veía como un poder espiritual, pero más que espiritual, temporal, con tanto poder que los reyes y los emperadores le temblaban, que es tanto así que todos los pueblos de aquel tiempo, y también la mayoría eran cristianos, se coronaban bajo una bula del Papa. Y el Papa escogía, entre todos los reyes fieles a la Iglesia, escogía a un emperador, el Sacro Pontificio. Bien, si el Papa Inocencio o cualquier Papa en aquel tiempo a uno no le caía bien por chismoserías o por qué cosa o por cálculos políticos y todo lo demás, lo excomulgaba. Y excomulgar a un rey o a un noble, esto traía muchos conflictos para los soberanos. ¿Cuál era? Que ya los vasallos no lo obedecían. No tenía impuestos, le deslegitimaban de todas las herencias, de sus castillos, de sus ejércitos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque si él es excomulgado, si él ha salido fuera de la iglesia y todo lo demás, por lo tanto era un hereje y nadie tenía que obedecerlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo era cristiano. ¿Ok? Entonces, por eso que le temblaba al Papa por esta situación. Bien, tenemos entonces una iglesia rica, mayor, poderosa, en vez de ser la iglesia embrional con la cual Jesucristo empezó, con unos sencillos pescadores, y que Francisco ve esto, una iglesia mayor, una iglesia menor, un estado político y social, donde están los mayores, están los menores, donde están los mayores que son los ricos, los reyes, los feudales y todo lo demás, y la iglesia y el pueblo, que viven separados de las ciudades y que tienen que pagar impuestos y tantas cosas por el estilo. Esto lo hace sufrir a Francisco. Podemos ver también que en el contexto de la vida de Francisco vemos los estados pontificios. ¿Qué son los estados pontificios? Los estados pontificios eran reinos de la iglesia. Eran reinos. La constitución política que nosotros conocemos el día de hoy, a través de sus continentes y a través de sus países, no tiene que ver nada con lo que era en el siglo XII. Lo tenían simplemente unos cuantos. Y la iglesia tenía la mayor cantidad de terrenos y la mayor cantidad de estados. Y no existían los países políticamente constituidos y soberanamente, ¿no?, que ellos podían legislarse como el día de hoy. La iglesia tenía unas extensiones grandísimas y vastas, pero bien, era así como el mundo giraba, como el mundo iba y como el mundo vivía. Gracias a Dios que la iglesia los perdió en el siglo pasado con el Tratado de Letrán, que entraron los italianos, Garibaldi y todo lo demás, encarcelaron al Papa y todo lo demás, y le hicieron firmar, y le dice: si tú no nos das los estados pontificios que tienes, de los pocos que tenían, que eran muchos, aquí cuello. ¿Y qué hizo? Al Papa y a toda la curia, ¿qué pasó? Lo relegaron a lo que hoy día nosotros conocemos, el Vaticano, a la colina Vaticana, que es una colina muy antigua que fue dada por el emperador Constantino, ¿no? Bien, y por eso que se constituyó como Estado, fue
tratado muy bueno porque después de todo la iglesia salió ganando, ¿no? En ese sentido, pero bueno, no quiero entrar por ahí. Tenemos el contexto de la iglesia, ¿no? En el tiempo de Francisco tenemos el problema de las cruzadas. Los musulmanes habían tomado los lugares santos, Jerusalén especialmente. Y también tenemos las cruzadas y las guerras contra los albigenses, que eran otros hombres que también estaban en contra de la iglesia en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque ellos se creían los iluminados. Pero ¿por qué los albigenses o estas sectas heréticas dentro de la iglesia, por qué se rebelaron contra la iglesia? Por el estilo de vida. Porque la iglesia no era sierva, la iglesia era un señor. Y así es como se portaban los representantes de la iglesia, desde el Papa hasta el último obispo, el último sacerdote y los mismos abad y religiosos. Por lo tanto, ellos se rebelan y dicen, no, esta iglesia no puede seguir así, esta iglesia está podrida. Pero claro, ellos veían la institución y ellos creían que tenían el Espíritu del Señor y que Dios había mandado un nuevo espíritu, un nuevo Pentecostés. ¿Por qué? Porque en el siglo X hubo un sacerdote que se llamaba Joaquín de Fiori, que escribió unas profecías diciendo que entre el siglo XI, ¿no? Más o menos en el año 1050, iba a venir el Espíritu de Dios y iba a renovar toda la iglesia. Algunos, tomando estas profecías y tomando esta situación, se alzaron en armas como los cátaros o los albigenses y incendiaban iglesias y sacaban a los sacerdotes, les hacían juicios como los terroristas que sacaban a los, ¿cómo se llama? A las autoridades, se les hacían juicios, los ahorcaban, los quemaban y tantas cosas por el estilo. Y la iglesia tenía este frente dentro, intestinalmente, porque eran católicos que no estaban de acuerdo con el estilo de vida de la iglesia. Ojo, pero en ese siglo también había muchos santos y mucha gente piadosa. Y el mismo Inocencio III tenía también el espíritu de querer reformar la iglesia, pero no tenía la fuerza, como ha sucedido hoy con Benedicto XVI, que no tenía la fuerza y no tenía la visión suficiente para poder darle un giro dentro de la iglesia. Y esto está comprobado, y esto lo voy a decir después. Dentro de este tiempo de la iglesia, en el contexto, ¿qué es lo que pasa con las profecías de Joaquín de Fiori? Que esto también fue motivo de una tesis del ex Papa emérito, ¿no?, de la iglesia, Benedicto XVI, que cuando siendo obispo, siendo todavía maestro en Tubinga, no en Alemania, se recibió con un doctorado, ¿no?, sobre la historia de la salvación, ¿no?, en el tiempo de San Buenaventura. Y allí explica justamente cómo este espíritu, ¿no?, cómo esta reforma, que fue bien tomada, porque Joaquín de Fiori nunca lo condenaron, nunca fue hereje, pero sin embargo los intérpretes, estos sí terminaron herejes. Y allí el Papa emérito habla sobre Buenaventura, ¿no?, y le da un punto a favor a Buenaventura, porque Buenaventura fue uno de los primeros, ¿cómo se llama?, generales, ministro general de la iglesia, que si no hubiera sido por él, no se hubiera interesado el movimiento franciscano. Habríamos terminado como los cátaros, los albigenses o como sea. Porque el anterior Juan de Marca por ahí iba, ¿no? Porque el mismo franciscanismo, después de la muerte de Francisco, se había dividido entre espirituales y entre aquellos que estaban, ¿no?, a favor de la renovación de la iglesia, aceptando cargos, tomando el dinero y tantas cosas por el estilo. Bien. Sí, gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que este espíritu, ¿no?, que se habla del espíritu, del tiempo del espíritu, toca a San Francisco tener que discernir. Porque Francisco, cuando va donde el Papa, ¿qué dice?
y el Señor me ha enviado, y el Señor me ha dicho, y esto es lo que yo quiero vivir. No nos olvidemos de que en aquel tiempo, dentro de la iglesia, en el contexto de la iglesia de Francisco, estaba el abuso de las investiduras. ¿Qué son las investiduras? Eran personas que podían comprar cargos eclesiásticos, eran obispos, eran sacerdotes del primer orden y también tenían beneficios. Pero ellos estaban tomando su piña colada en los palacios y viendo sus negocios y viendo no sé qué cosa, y eran hombres concubinos y tenían hijos y tantas cosas por el estilo. No les interesaba un bledo la evangelización y el pueblo de Dios. Y esto fue apagando más el espíritu profético de la iglesia. Tenemos el problema también de que el nepotismo, que fue muy fuerte dentro de la iglesia y que para erradicarlo tuvo que pasar muchos siglos hasta después del concilio, más o menos del concilio de Trento, ¿no? Porque estos hombres, que no tenían nada que ver, pero tenían la mitra, tenían la capa, tenían todo, tenían el báculo y tenían mandato, tenían jurisdicción y todo lo demás, tenían hijos. Por lo tanto, estos hijos heredaban los bienes y propiedades de la iglesia. Y se da el famoso problema del nepotismo. Y podemos ver una iglesia de clero alto, gente rica, gente intelectual, y vemos un clero bajo. Los sacerdotes más pobres, más sucios, más míseros, que viven entre los míseros, entre los pobres, entre los desposeídos, por el cual Francisco siempre sacó cara por ellos y siempre vio en ellos con gran respeto, ¿no? Con mucho amor, porque en ellos estaba el Señor. Bien, les he pintado así a grandes rasgos la iglesia en la que vivía Francisco. Pero ojo, ustedes busquen en internet o donde quieran, pero también fue un siglo donde hubo muchos santos. Hubo muchos santos, ¿no? Porque dice que el Señor escribe derecho, ¿no? En medio de las líneas torcidas de la historia, ¿no? Bien, en medio de todo esto, vamos a ver a nuestro Padre San Francisco, ¿no? Como lo dice Pablo Sabatier. Pablo Sabatier es un protestante, ¿no? Que escribió sobre San Francisco, que dice que ciertamente Francisco fue un gran católico y de una manera muy particular tuvo una fidelidad a la Santa Iglesia Romana que rayaba ya por el fanatismo. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros vemos los documentos de Francisco, como por ejemplo la regla primera, la regla segunda o el testamento, que es el más rico, porque en el testamento podemos ver lo que Francisco pensaba, lo que él quería en realidad para sus hermanos. Dice Francisco promete obediencia y reverencia al señor Papa Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la Iglesia Romana. Segunda regla 2. ¿Por qué Francisco promete obediencia y reverencia al Papa? ¿Por qué? Si el Papa prácticamente es un monarca más entre tantos monarcas, ¿o no? ¿Qué? Muy bien, porque en el espíritu de los hombres de aquel tiempo, y también porque él tiene el espíritu del Señor, y el Señor no había descartado a la iglesia, porque la iglesia como institución era importante, aunque sea piramidalmente como se lo decía, y no era de una manera, no como se dice, tabla rasa, homogénica y todo lo demás. Él reconocía en el Papa que era el vicario de Cristo. Por eso dice de que debe reverenciarlo y obedecerlo. Por ello es de que Francisco se acerca al Papa Inocencio III y ¿qué es lo que le pide? La aprobación de la regla de la vida evangélica.
¿Y qué es lo que le pide al Papa? Le pide cosas muy simples. Esta regla era muy sencilla. Eran versículos jalados del Evangelio. Como por ejemplo, él quería vivir la pobreza. Y dice, bueno, si Jesús nos dice, busquen primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Y le dice, y miren ustedes a los pájaros, ¿no? Que no siempre tienen que comer, miran a las flores y todo lo demás, que no hilan y miren cómo visten, que hasta aún mejor que Salomón y todo lo demás. Entonces no se afanen, no se afanen. Francisco quería vivir así, libremente. Y mírate que Francisco venía de una familia rica, adinerada, pero le daba asco. Por eso de que él le decía el dinero, ¿cómo lo llamaba? Destierro de demonio, ¿no? Pero qué bien que lo llevamos acá atrás, ¿no? Qué bien, a pesar que apesta, pero bien lo llevamos. Pero bueno, él se considera un hombre de la iglesia, un hijo de la iglesia. Él sabe de que Dios lo lleva a contracorriente. Pero Francisco es presentado y Francisco se le ve dentro de la iglesia como un profeta. ¿Por qué? Porque Francisco, después de todo, él sabe que la obra no es suya, sino sabe que la obra es del Señor. Aunque en un primer momento Francisco entra en crisis porque esta misma regla sus hermanos se lo tiran por la cara y le dicen, vívela tú, pero nosotros no la vamos a vivir. Hay un libro muy bonito de Martín que habla sobre el suicidio de Francisco. Es una novela, porque Francisco no se suicidó, ¿no? Pero es muy hermosa, ¿no? En la crisis que entró Francisco. Pero bueno, Francisco va alegre, no tanto alegremente, porque tiene que reconciliarse con el obispo Guido. El obispo Guido le presenta al cardenal Juan de San Pablo, que era un gran canonista, y este lo hace entrar a la corte, ¿no?, de Letrán. Ahí es donde estaba el Papa, ahí es donde vivía, no es actualmente como en el Vaticano. Ahí estaba esta gran corte. ¿Y ustedes han visto, hermano Sol, hermano Luna? Ya, lo que ven ahí no es nada, ¿no? Y se acerca y todo lo demás, y para poder entrar ahí, como dice el refrán, aquel que no tiene padrino no se bautiza ni se casa, ¿no? Y había que tener padrino. Y bueno, Dios le permite. Cuando Francisco se presenta y le pide poder vivir este estilo de vida, en la cabeza del Papa Inocencio III había este problema. ¿Cómo te voy a dejar a ti, pobrero hombre, ¿no?, vivir esto cuando ya nosotros hemos decretado en el concilio, ¿no?, cuarto de letra, y hemos dicho de que no hay otra manera y no hay otra forma de vivir dentro de la iglesia si no es a través de la regla de San Agustín, de San Benito o de San Bernardo? ¿Por qué? Porque esta es la manera más segura, según la tradición, de poder vivir dentro del carril de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Francisco, muchos que tenían el mismo espíritu de fidelidad, no al evangelio, de querer vivir la pobreza, de que ser menores y todo lo demás, se habían desviado. Pero parece de que el Papa lo vio tan sencillo y su ejemplo le dijo, muy bien, le dijo como un propósito, ¿no? Le dio un propósito, le dijo, muy bien, de boca le aceptó. Como le había aceptado a los hermanos lombardos y a los hermanos pobres, que en el tiempo de Francisco también existieron. Pero estas no se desarrollaron a comparación de los franciscanos. Francisco no fue un conformista. Porque si Francisco hubiera sido un conformista, por más que respetara a la iglesia y la madre la reverenciara en la cabeza del Papa, los franciscanos no hubieran existido. Por eso es de que Francisco dice, y el Señor me dio, hermanos, y el Señor me reveló cómo tenía que vivir dentro de la iglesia, viviendo el evangelio y en santa pobreza, ¿no? El gran problema era de que cuando Francisco decía vivir bajo los consejos evangélicos de la castidad,
Bueno, no había problema porque ya se había superado muchos problemas en aquel tiempo. Vivir en obediencia dentro de la iglesia, ay Dios mío, ya, vamos a vivir bajo obediencia dentro de la iglesia y no vamos a levantarnos, ni criticar, ni hacer nada, sino no queremos hacer nada en contra de la voluntad de la iglesia. Pero cuando le dice vivir sin nada propio y en pobreza, muchos dicen, esto es imposible, esto es una locura. Lo dice el Papa, lo dicen los canonistas, lo dicen los teólogos, lo dicen sus propios hermanos y todo lo demás. Porque vivir en pobreza, sin renta, sin cargos y sin nada, era para ellos, en su concepción, imposible poder desarrollarse. Los teólogos de aquel tiempo, que asesoraban a la iglesia, decían: nunca en la iglesia se ha presentado un estilo de vida tan original. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia podemos ver nosotros. Tenemos a los apóstoles, y de los apóstoles vienen los obispos. De los discípulos que seguían a Jesús y todo lo demás, y que eran discípulos también de los primeros apóstoles y de los primeros obispos y todo lo demás, tenemos nosotros a los sacerdotes. Y todos los sacerdotes y todos los obispos tenían jurisdicción y tenían beneficios. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Y era la manera de ser de la iglesia como del mundo. Si tú trabajas tienes que, y sobre todo porque Jesucristo había dicho, ¿no?, de que Él iba a dar el 100 por 1 en esta vida y en la otra. Entonces, ahora que este hombrecillo venga y nos diga, nosotros queremos vivir sin nada, no queremos tener convento, no queremos tener estudios. Francisco no se revela, pero en su silencio y en su estilo de vida y en su obediencia y en su testimonio, le llega a usurpar a la Santa Madre Iglesia un privilegio. Y esto hizo que la pirámide tan fuerte de la Iglesia un poco que se moviera. Pero fue un germen del Espíritu Santo en aquel tiempo. Porque Él quería ser, ellos querían ser, o nosotros queremos ser siervos, queremos ser menores. Fue como una pequeña piedrita, ¿no?, que caiga sobre una roca, sobre una mole. ¿Algo le hará? Sí, algo le hará. Pero esto trajo como consecuencia de que se revisara el estilo de vida de la iglesia, y por él nacen justamente las órdenes mendicantes. Las órdenes mendicantes. Porque ni los mismos monjes, que se supone que estaban más cerca a los pobres y estaban en las afueras de las ciudades y todo lo demás, también se habían convertido en pequeños reyecillos dentro de su zona. Por lo tanto, se aprueban las órdenes mendicantes. Y ahí están justamente los franciscanos, los carmelitas y los dominicos. Aunque los dominicos, que saben muy bien que nacieron de Santo Domingo y todo lo demás, hubo un momento que Francisco quiso, Santo Domingo le invitó a Francisco a tener que juntarse. Pero los dominicos, en realidad, ¿no?, fueron aprobados. Claro, esto me escucha un dominico y me va, ¿no? Los dominicos, en realidad, fueron aprobados por su estilo de vida como grandes predicadores y todo lo demás. Yo no me interesaba tanto vivir la pobreza y tantas cosas, pero bueno, porque lamentablemente los cistercienses en aquel tiempo no funcionaron contra las herejías de su tiempo. Y como los dominicos o los compañeros de la orden de predicadores de Santo Domingo de Guzmán eran más obedientes y más eficaces en la predicación, se les aprobó inmediatamente. Bien, la sumisión entonces, la finalidad de la sumisión, ¿no?, de Francisco, ¿no?, hacia el Papa y la obediencia, ¿no?, fue sobre todo por pedir, ¿no?, de vivir de esta manera, ¿no?, la pobreza y todo lo demás.
Y es tanto así que después la llegó a obtener nuestra hermana Santa Clara, aunque la llegó a obtener en el día de su muerte, ¿no? El Papa se la declaró y tantas cosas por el estilo. Bien, Francisco, dentro del estatus, o diré, dentro del estrato, o de las categorías que había, o las clases que había dentro de la iglesia, Francisco dice que para que sus hermanos y este movimiento no se vaya a desatar y vaya a terminar en un levantamiento y todo lo demás, pide, ¿no?, que el señor Papa, ¿no?, le ponga un cardenal protector a la Santa Iglesia, de la Santa Iglesia Romana, ¿no?, para que sea el corrector de la fraternidad, para que puedan vivir siempre los hermanos sumisos y sujetos a la Santa Iglesia, firmes en la fe católica, guardando la pobreza y la humildad del Santo Evangelio como se había comprometido los hermanos. Una cosa loca, porque nadie se va a poner una esposa sobre otra esposa, ¿no? Si ya tenemos la vigilancia de la iglesia y todavía encima te vas a poner un protector o un cardenal que él sea que vea por ti, porque claro, también había el otro problema, que no podían llevar dinero. Alguien tenía que ser los almaceas, ¿no? Y bueno, se supone de que el cardenal tenía que ver por todas estas cosas, y en caso de que sí se desviaron alguna cosa por el estilo, él tenía la autoridad, ¿no?, para poder vivir fielmente el evangelio que Francisco predicaba. Bien, ¿cuál es el argumento, sobre todo, que pone Francisco en pedir un cardenal protector para vivir sumiso a los pies de la iglesia y firmes al evangelio? ¿Qué argumento usa? Por obediencia, por estar sujetos a la fe y a la iglesia, y sobre todo les advierte para que no vayan a caer en las herejías como cayeron los otros grupos evangélicos, entre comillas, como los cátaros, los valdenses, los albigenses, los joaquinistas. Pero sin embargo, Francisco no se vuelve un crítico de la iglesia, sino más bien con su vida trata de ser un gran profeta, de dar y decirle sí, es posible poder vivir este estilo de vida y este carisma. Les cuento que cuando Francisco fue donde el Papa Inocencio III, cuenta una leyenda que yo nunca la había escuchado ni mucho menos la había leído. Lo cuenta un gran franciscólogo que es Matura, que lo saca de una bibliografía alemana. Los alemanes son muy buenos en eso, en las fuentes bibliográficas. Dice que cuando Francisco fue donde el Papa a pedirle que le apruebe su regla y todo lo demás, ¿sabe dónde lo mandó el Papa Francisco? A dormir con los cerdos. Como diciendo, oye, me estás tirando en mi cara, vienes tú aquí en mi casa, vienes a reprocharme, yo que soy el Señor y Rey, que todos los hombres tiemblan delante de mí, me vienes a encarar a mí, mi estilo de vida. Pero también se sabe de que el Papa Inocencio tenía también una gran afección a estos tipos de grupos cuando eran obedientes a la iglesia. Por eso de que no hablan los biógrafos de que una vez, porque al inicio no le dio la respuesta, después le dio la respuesta, y dice de que el Papa tuvo un sueño donde veía a un hombrecillo que con su hombro sostenía la Basílica de Letrán. Y la Basílica de Letrán, ¿qué significa para la iglesia? La cátedra del Papa, ¿no? Cuando Francisco pide de que un santo protector o un protector de la iglesia, que le ponga un cardenal, ¿no?, fuera del ministro general y todo lo demás, Francisco había tenido un sueño en el cual dice que vio una gallina pequeña como él, que tenía un montón de polluelos, pero estos polluelos no podían ser acogidos por él, ¿no?, y se les escapaban. Pero esta gallina negrita y pequeña tenía pies de paloma. Y él entendió y dijo, el Señor me pide que la iglesia me ponga un asesor, un protector dentro de la iglesia, y claro, reconoció que era en esa gallina
Y cuando él dice que interpretó lo de los pies de paloma que tenía la gallina, porque decía de que Dios le había dado a él otro tipo de visión. Porque él era un hombre místico después de todo. Francisco era un hombre místico, no era un administrador. ¿Cómo poder administrar y llegar a más de 10.000 hermanos ya en los primeros años del franciscanismo, ¿no? Bien, otro motivo, como nosotros podemos ver cómo Francisco veía a la iglesia y cómo la amaba y todo lo demás, que es muy importante, es sobre su obediencia a la iglesia y sobre todo en sus representantes, ¿no? Porque él en todo miraba la encarnación, el misterio de la encarnación en Jesucristo. Nos va a decir: el Señor me dio y me sigue dando una fe tan grande en los sacerdotes que viven según la forma de la Santa Iglesia Romana por su ordenación, que si me persiguieran, yo quiero recurrir a ellos. Y si tuviese tanta sabiduría como la que tuvo Salomón, y me encontrase con alguno de estos pobrecillos sacerdotes de este siglo en las parroquias en que habitan, no quiero predicar al margen de su voluntad. Y a estos sacerdotes y a todos los otros quiero temer, amar y honrar como a mis señores, y no quiero advertir pecado en ellos, porque miro en ellos al Hijo de Dios y son mis señores. Qué profundidad en las palabras de Francisco, y esto lo escribe casi al final de su vida. En el Testamento lo encontramos, y se dice que siempre, cuando tú quieres saber la voluntad de una persona y quieres saber de qué está hecho una persona, escucha siempre las últimas palabras antes de morir, porque son las recomendaciones más hermosas que pueda dar una persona, como que hace una síntesis en ese momento de lo que no ha podido vivir, de lo que ha podido tal vez ser infiel, de lo que quiso hacer y lo que él desearía si tuviera más vida, ¿no? Entonces, él quiere ver en estos pobrecillos sacerdotes, no los quiere ver como sus hermanos, quiere reverenciarlos, quiere amarlos, y los sacerdotes pertenecen a la jerarquía de la iglesia. Y también, de igual manera, quiere ver a los obispos, y no quiere entrar y predicar, por más sabio que sea, si es que ellos no le dan permiso. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los albigenses, los cátaros y todo lo demás que se creían iluminados y tantas cosas por el estilo, entraban a las iglesias y predicaban y hacían lo que querían. Pero él dice: no quiero inoportunar a nadie, porque ellos son mis señores, y solamente ellos son los que me dan a mi Señor. Tenemos ejemplos de esto. Por ejemplo, en un pueblo de Lombarda, ¿no?, dice de que Francisco entra, ¿no? ¿Y qué pasa? De que había un sacerdote desfachado, concubino, que tenía hijos, le gustaba la pelea, le gustaba el trago y todo lo demás. Y estaban los cátaros ahí y dije: uy, ahora que viene Francisco, que es un hombre ejemplar y todo lo demás, la gente le dará caso y todo lo demás, y yo voy a usar a los demás para darle de palo a este sacerdote, botarlo del pueblo y todo lo demás. Le dan las quejas al pueblo de Francisco y todo lo demás. ¿Y usted sabe qué es lo que hace Francisco? Se arrodilla delante del pobre sacerdote, que era un mísero, humilde sacerdote, era de la clase menor. Se arrodilla y le besa la mano y los pies. Y esto convirtió al cátaro que estaba allí, y uno se da cuenta ahí de qué fibra estaba hecho Francisco. Cuando Francisco es uno de los que dice: y yo no quiero que mis hermanos vayan en caballo, ¿no? Porque andar en caballo en aquel tiempo pues era grandes señores, los grandes feudales nomás tenían caballo, los menos iban en burro, y los que no tenían en la línea 11. Entonces Francisco decía: si ustedes quieren vivir el espíritu no evangélico, vayan en la línea 11. Pero cuando veía a un sacerdote venir en un caballo, a pesar de que él había sido un gran, ¿cómo se llama? Jinete, ¿no? Porque había sido caballero y todo lo demás, dice que cuando veía venir a un sacerdote, dice de que hacía parar al caballo, lo agarraba de las riendas, y como había a veces esos sacerdotes que eran grandes señores que no pueden, como se dice, ensuciarse sus botas, ¿qué hacía Francisco? Se agachaba y besaba los cascos del caballo.
Y Francisco, para poder tener, sobre todo, la repugnancia a sí mismo por su egoísmo, por su soberbia, porque él se reconocía como un pecador, a pesar de que la gente decía que era un gran santo, y de verdad que era un gran santo, pero lo que pasa con los santos es que tienen tanta luz del Espíritu del Señor que ellos solamente se conocen y saben que están tan lejos del Dios santo y sublime, que por eso de que ellos sienten pena y piden perdón siempre al Señor. Y para vergüenza de él y para testimonio de los demás, ¿qué hacía Francisco? Se iba y se confesaba con los sacerdotes más pobres, más sencillos, más iracundos, más mediadores, más concubinos, más cochinos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque sabía que detrás de ese sacerdote era Cristo quien le perdonaba, y veía de que Dios había encarnado dentro de la iglesia, y de esta forma, ¿no?, Jesús santificaba a sus fieles. Así que, carísimo, eso de que voy a buscar el parecito más santo y todo lo demás, eso no funciona, ¿no? Clave fundamental de su obediencia de Francisco, ¿por qué? Porque dice que no veo motivo en este siglo, no veo nada corporalmente, ¿no? Nada veo corporalmente del mismo altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y santísima sangre que ellos reciben y solo ellos administran. ¿Por qué veneraba a los obispos y veneraba a los sacerdotes? Porque solamente ellos podían darle la santa palabra de Dios, y ellos, a través de la mano de estos sacerdotes, le podían dar el cuerpo santísimo del Señor. Por eso es que los veneraban, por eso es que los respetaban, por eso que los querían. Y decía tanto así que ni siquiera la Virgen María pudo obtenerlo. María encarnó al Hijo, pero María no puede darlo sacramentalmente al Hijo. Y esto era también para ir en contra de la corriente de los cátaros albigenses y de estos movimientos espirituales y todo lo demás, que decían: nosotros tenemos la luz del Espíritu Santo, nosotros vivimos fielmente el Evangelio, somos pobres, predicamos, somos sobresaltos y todo lo demás. Esta es la iglesia de la gran Babilonia, la gran prostituta. Por lo tanto, si nosotros participamos del bautismo de Cristo, del cual se ejerce el sacerdocio común, entonces es suficiente de que uno de nosotros esté iluminado o siga las leyes del Señor para poder celebrar los sacramentos. Pero era una gran mentira, porque para poder dar el sacramento del orden, para poder dar el sacramento de la reconciliación y todo lo demás, ¿qué se necesita? Ser ordenado por un ministro de la iglesia, ¿no? Todos ustedes pueden ser muy santos, todos ustedes, y creo que son mucho más santos que yo, ¿no? ¿No? Sí, yo lo creo que son mucho más santos que yo. Yo puedo ser la basura en este momento, ¿no? Pero todos ustedes se juntan, se toman de las manos, no ponen sus ojos como si estuvieran estreñidos y piden el Espíritu Santo. Y ninguno de ustedes puede hacer el gran milagro que yo, con todo mi pecado, se lo puedo hacer en nombre de Jesucristo. ¿Cuál es? Convertir las especies del pan y el vino en el cuerpo de Cristo. No yo, porque yo actúo en persona de Cristo. Es Cristo quien lo hace, porque Cristo dice: hagan esto en conmemoración mía. ¿Ok? Podríamos hablar muchas cosas ahí, no me quiero desviar, porque ya quiero terminar, porque hay algunos que se están moviendo, ¿no? Y eso ya es mal signo. Más allá entonces del pecado que empaña muchas veces con frecuencia el rostro de la iglesia, Francisco quiere mirar en ellos simplemente la presencia de Cristo, ¿no? En el testamento, en el número 13, exhorta también a sus hermanos y a los teólogos, e inclusive le manda una carta a San Antonio, ¿no? Le dice: Antonio, está bien que enseñen la teología, pero que por favor
no pierdan el Espíritu del Señor y su santa devoción. ¿No? ¿Por qué? Porque veían los teólogos como los maestros de las Sagradas Escrituras, que nos dan las palabras floreadas del Espíritu del Señor. Bien, la gran devoción que tiene Francisco a las iglesias la sabemos muy bien. Por eso de que Francisco, cuando entra a la iglesia, ¿qué es lo primero que nos dice cuando entremos a una iglesia? Dice: adorándote, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas tus iglesias que hay en todo el mundo, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Francisco ve a la iglesia como el edificio y todo lo demás, es verdad, pero en ella también encuentra su conversión cuando él pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? En esa primera época, ¿se acuerdan? De salir de oración, de contemplación, después de salir de su enfermedad. El crucifijo de Damián, ¿qué es lo que le dice? Francisco ve y repara la iglesia. Claro, el hombre se pone a reparar un montón de iglesitas por ahí, ¿no? Pero en realidad lo que el Señor quería es que reparara la iglesia desde adentro, ¿no? Entre sus hermanos, con su testimonio, con su vida y todo lo demás. Por eso de que Francisco, cuando encontraba algunas iglesias sucias y todo lo demás, ¿qué hacía? Dice su biógrafo que siempre iba con una escoba, como San Martín, ¿no? Porque las iglesias eran sucias, los mismos sagrarios a veces estaban hasta los ratones, no había manteles y tantas cosas por el estilo. Y una de las misiones que le pide Francisco a sus hermanas de Santa Clara es que hicieran manteles, ¿cómo se llama? Albas, que hicieran purificadores y todo. Por eso, benditas mujeres que hacen un gran servicio en la sacristía. No les doy un beso de mota porque si no después se enorgullecen y van a querer otra. Pero no saben cómo están siguiendo el espíritu de Francisco. Yo me acuerdo en las misiones, cuando estábamos, el hermano Julio, el padre Julio siempre me decía: hermano, cuando vayan a estos lugares, ustedes ven las iglesias, esto, lo primero que tienen que hacer es limpiar la iglesia, ponerle flores, hacer esto, y verán ustedes cómo la gente se acercará. ¿Por qué? Porque ese es un signo de que yo amo al Señor. Ese es un signo de que yo amo al Señor. Una persona que no ama su casa, ¿cómo está? Sucia, ¿no? ¿Y quién está en esa casa? El Señor, ¿no? Entonces, carísimos hermanos en Cristo Jesús, ¿no? Francisco, entonces, que encuentra, ¿no?, su gran vocación dentro de la iglesia, su respeto y todo lo demás en la iglesia de San Damián, que nos sigue hablando, y no solamente a nosotros nos queda el de poder hacer también nuestra parte. Gracias. Hacemos la oración final, por favor. Vamos a rezarle a nuestra Madre Santísima, ¿no?, esposa del Espíritu Santo, tabernáculo, ¿no?, de Dios, vestidura de Dios, como la describía justamente nuestro Padre San Francisco con el Ave María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les digo una cosa: no se la pierdan mañana, porque mañana viene el hermano Oscar y va a hablar sobre la festividad de San Francisco y va a sacar unas perlas que ustedes se van a quedar anodados. Así que en este mismo canal, en la misma hora, nos esperamos mañana. ¿Ok? Buenas noches.